En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Vamos a nuestro tercer tema del curso de Biblia y Naturaleza. En esta ocasión vamos a hablar de la tempestad calmada, y quiero empezar con una pequeña aclaración, por así decirlo, y es la siguiente. El tema de la tempestad calmada lo hemos tratado ya en otros momentos como tal, ¿no? Incluso como decíamos en su momento también al iniciar este curso también de la creación, por ejemplo. Solo que hay dos situaciones. La primera de ellas es que el tema fue sobre la tempestad calmada, no sobre la cuestión de la naturaleza. Y el segundo punto, o vista desde la naturaleza exclusivamente o casi exclusivamente. Y el segundo punto está en que, bueno, de hecho el video está aquí en el canal, lo pueden ver. El día de mañana les hago llegar también, junto con el enlace primero Dios de este video, el enlace de la tempestad calmada ya desarrollado, pues como un comentario bíblico, ¿verdad? Pero el segundo punto también muy interesante es que lo hemos tratado, el tema de la tempestad calmada, pero basándonos en el Evangelio de Mateo. Y el día de hoy vamos a abordar el Evangelio de Marcos. Es un texto, pues, muy conocido, muy llevado adelante. Incluso por ahí puede ser que haya, puede que no, pero en las imágenes que busqué para la tempestad calmada justamente, viene mucho la cuestión de cuando Jesús va caminando sobre las aguas y todo esto, ¿no? Sobre el mar, diríamos ya el día de hoy, ya que sabemos y que hemos escuchado el tema anterior hace un meses o años ya. Pero bueno, vamos a iniciar entonces, mis queridos hermanos, a desarrollar un poquito el tema de la tempestad calmada dentro del contexto de la Biblia y la naturaleza. Así que lo primero que quiero decirles, y se me hace importante, creo yo, voy a comentarlo. Quiero hablar de la autonomía de la naturaleza y me explico más o menos detalladamente. La semana anterior, que platicamos un poquito acerca del sol que se detuvo en Gabaón, pues hacíamos algunas pequeñas distinciones sobre eh, la imposibilidad material de que el sol se hubiese detenido. Y por ahí yo no quise mencionar, pero debo decirles que un compañero nuestro me mandó un mensaje para preguntarme un par de cosas del tema, y dentro de ello salió la famosa danza del sol. ¿Se acuerdan que en las apariciones marianas en ocasiones se deja ver y en algunos momentos también un poquito? Y me decía, y entonces ahí tampoco pasó, sí pasó, que fue. Bueno, volvemos con el primer punto, el que ya tratamos. Un movimiento extraordinario del Sol haría trizas, por así decirlo, el equilibrio en el que estamos ahorita, ¿sí? Baste pensar, por ejemplo, cuando nosotros, por poner un ejemplo así muy sencillo, estamos tranquilamente sentados y de repente puede ser que alguien nos empuje, o no, mejor. Ya ven que a veces estamos sentados en una banca y estamos dos, por ejemplo, ¿no? Sentados en esta banca. Y de repente uno de los dos se levanta y pasa que sentados estábamos como que en cierto equilibrio, ¿verdad? Entonces uno de los dos se levanta de la banca y de repente otro, se va cayendo. ¿Por qué? Pues porque, repito, ese equilibrio se conseguía con los dos cuerpos en la banca. Entonces, imaginemos esto como algo muy parecido a la vez que muy lejano con la situación de la relación del astro solar, de nuestra querida estrella, con nuestra Tierra. Si el Sol se moviera mm, fuera del ordinario o se detuviera así tajantemente, nosotros no habríamos sentido un leve empujón como un temblor, por muy fuerte que fuera ese temblor, habríamos sentido catástrofes, 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 porque habría habido marejadas, habría habido huracanes, incluso hasta podía haber habido tormentas solares que nos llegaran a nosotros, habría habido, vaya, un desequilibrio total
con todo lo que esto conllevaría, que entre otras cosas podría incluso acabar con toda la vida en la faz de la Tierra. Así que definitivamente el Sol en Gabaón no se detuvo como lo entendemos en primer lugar, sino que ya dijimos que tiene su razón de ser teológica. Y en segundo lugar, aunado a esto, por ejemplo, en algunas apariciones marianas que se habla de la danza del sol y el momento así de como mucha efusión, no se trata de un movimiento físico o local. Se trata de otro acontecimiento que ya en ocasiones anteriores hemos platicado, que es lo de visiones, a veces visiones colectivas, y si me permiten, no siempre son visiones colectivas, a veces también son sugestiones colectivas. No estoy diciendo que no se vea nada, sino que de hecho sí los que están allí llegan a observar algo, pero no en un grado en el cual realmente esté pasando algo fuera de ellos, fuera de su imaginación, imaginación en el sentido filosófico teológico, no en el sentido ordinario, porque imaginación en el sentido ordinario es un poquito más así como bajo cualquier cosita, ¿no? No, la imaginación filosóficamente hablando es una gran capacidad, una facultad que tenemos muy buena. Entonces, esto nos remite una vez más a lo que llamamos la autonomía de la naturaleza. Y dicho esto, ahorita repito, ahorita insisto sobre este punto, dicho esto es que vamos a entender los temas anteriores, el de hoy y los siguientes. Nuestra iglesia tiene gran distinción y variedad de documentos eclesiásticos. Hay documentos a nivel local, pensemos por ejemplo en nuestra iglesia de Jalapa, eh, bueno, tenemos los sínodos, el último fue el tercer sínodo diocesano de principios de los 2000, ya diríamos hace falta otros más, pero pues tenemos un documento. Tenemos documentos regionales, también llamaríamos nacionales. En nuestra iglesia en México también nos proporciona ese tipo de documentos. Pienso, se me vienen así a la mente un par de documentos con motivo, por ejemplo, del centenario y del bicentenario de la independencia y la revolución respectivamente, hace casi 15 años ya, la iglesia emitió un documento y ahí está la SEM. Hagan de cuenta entonces que el documento del sínodo arquidiocesano dice allí Iglesia o Arquidiócesis de Jalapa. El documento de que en Cristo, que Cristo nuestra paz, nuestra patria tenga vida, algo así, se me olvidó el nombre exacto, dice SEM, es Conferencia del Episcopado Mexicano, es un documento de todo el Episcopado Mexicano, pero hay documentos que tienen mayor alcance, como por ejemplo los de la CELAM. La CELAM es la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, entonces son documentos que tienen mucha mayor amplitud. El último fue el documento de Aparecida. Son reuniones y de esas reuniones surgen documentos finales o conclusivos. Entonces, el último que conocemos es el de Aparecida, que tiene allí de hace 17 años, si no me equivoco, en Brasil. Y pues obviamente también hay documentos universales. El clásico pues será por una parte el catecismo, es un documento para toda la iglesia, y el otro pues puede ser los documentos del Concilio Vaticano II, por poner un ejemplo. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque estos documentos pertenecen a nuestra iglesia, a nuestro magisterio, no son la voz perdida de un predicador, como puedo serlo yo, de un teólogo por ahí que está hablando por acá o por allá. No es la voz perdida de alguien que reflexiona, que hace una oración y que lo propone, no son documentos eclesiales, oficiales, vaya. Pues dentro de los documentos que dije a nivel latinoamericano, la tercera conferencia del episcopado latinoamericano, la tercera CELAM, se llevó a cabo en Puebla. Y esta cita que voy a hacer ahora, en algunas otras ocasiones la he dicho también, y la retomamos. A partir de los números 305 más o menos del documento de Puebla, tenemos allí una afirmación muy interesante. Dice, no son pocos los cristianos que desconociendo eh, la autonomía de la historia y de la naturaleza, creen que todo lo que pasa, que todo lo que acontece, acontece porque Dios así lo ha querido. Fíjense qué interesante. No son pocos los cristianos que, ¿qué?
desconociendo la autonomía de la historia y de la naturaleza. Me remito únicamente a la naturaleza. La naturaleza tiene una cierta autonomía. ¿Qué significa autonomía? Bueno, no es propiamente libertad, no es 100% independencia, sino que se rige bajo sus propias leyes. Autos, nomos. Autos es uno mismo, nomos es la ley. Entonces, la naturaleza tiene una autonomía, ¿sí? No necesita de nosotros, por así decirlo, para seguir adelante. Sabemos perfectamente bien, porque lo hemos visto al revés, sabemos perfectamente bien que si el ser humano no estuviera, la naturaleza sigue su curso tranquilamente. Pero mira, como si nada, ¿no? Eh, lo vemos cuando ¿cómo nos damos cuenta de que una casa está abandonada, por ejemplo? Porque de inmediato empiezan a crecer ahí plantas silvestres o pasto o algo así, ¿no? Ramas, lo que sea, y crecen y siguen. Y también todo tiene su propio ritmo, su propio andar. Pero ya sabemos que cuando el hombre mete mano a la naturaleza es cuando todo se viene también un poquito a desequilibrar, casi siempre, no siempre, pero casi. Pero a lo que voy es a que la naturaleza es autónoma. ¿Y quién? Aquí viene la cuestión. ¿Quién ha decidido que la naturaleza sea autónoma? Pues evidentemente el creador de la naturaleza. ¿Y quién es el creador de la naturaleza? Evidentemente es Dios. Entonces fíjense cómo eso es importantísimo a nivel cosmológico y a nivel antropológico. Digo del antropológico para nada, porque lo he mencionado, pero lo que nos interesa en estos momentos es la naturaleza, ¿eh? A nivel antropológico, Dios nunca va a ir en contra de nuestra naturaleza. Recuerden eso. Por ejemplo, parte de nuestra naturaleza es la libertad. Entonces Dios nunca va a poder, porque deja de ser Dios, nunca va a ir en contra de nuestra naturaleza, entonces nunca va a ir en contra de nuestra libertad. Aunque nuestra libertad anda haciendo desbarajustes, Dios no puede ir en contra de nuestra libertad, porque, como he dicho en otros momentos, el día en el que Dios se mete en nuestra libertad, deja de ser Dios, porque se estaría contradiciendo. Y una contradicción en Dios es una explosión que lo deja fuera para entenderse como Dios. Dios no cambia, Dios es de una sola pieza, Dios es de una sola vista, entonces no puede cambiar, ¿sí? Así, por ejemplo, por poner un caso ya de una vez, aquello que dice el Génesis capítulo 6 cuando habla del diluvio, cuando empieza a narrar lo del diluvio, dice que le pesó a Dios hacer al hombre, ¿no? Eso es el lenguaje del escritor, no es lenguaje de Dios, es lenguaje del escritor, es cómo entendía el escritor de ese texto en particular la acción de Dios. Entonces dijo, pues le dio una característica humana a Dios y dijo, pues si a nosotros a veces vemos que las cosas no salen como queremos y nos pesa, pues a Dios también. No, a Dios no le pesa, para nada le va a pesar habernos creado. Al contrario, cuando Dios ve que nos estamos desviando, escucha, y aquí viene el asunto, Dios nunca va a ir en contra de nuestra naturaleza, ya dijimos, pero cuando Dios ve que nuestra naturaleza se está perdiendo, entonces dentro de su misma voluntad está sostener nuestra naturaleza, la humana, antropológicamente decíamos, y por eso es que Dios no es que intervenga, así como quitando y poniendo y demás, sino que Dios también ve providencialmente cómo ayudarnos a que recuperemos nuestra naturaleza. El ejemplo de lo que nos hace perder totalmente nuestra naturaleza es el pecado, tal cual, así no hay de otra. Por eso es que Dios puede incluso perdonar nuestros pecados con tal de que volvamos, voy a decirlo así, a humanizarnos, porque el pecado nos degrada. El pecado no es parte de la naturaleza humana y sí la lesiona. Entonces Dios por eso es que quita el pecado porque, nos perdona, insisto, porque nos devuelve nuestra naturaleza y nuestra naturaleza es ser hijos suyos. Entonces, por eso es que es tan importante que nos tenga así bien dentro de este caminar. Bueno, ya mencioné lo antropológico, pero lo que nos interesa es lo cosmológico, ¿verdad? Y decíamos, entonces también así como a nosotros nos respeta nuestra naturaleza con nuestras propias leyes y ahí sí autonomías de libertad, pues sí también respeta la naturaleza que él mismo ha creado. Porque si en algún momento Dios interviniera para mover la naturaleza,
que Él ha declarado, por así decirlo, ¿no? No como lo decimos el día de hoy, pero que Él ha declarado que la naturaleza tiene autonomía y va en contra de Dios de esa autonomía, deja de ser Dios, ¿sí? Ya en la autonomía está la posibilidad de la realización de la naturaleza que conlleva y que va de la mano con la realización de la naturaleza humana, porque recordemos que la naturaleza está en función del ser humano. Entonces, tengamos eso presente porque aquí lo que nos vamos a encontrar son afirmaciones muy cuando hablamos de la Biblia, la revelación, vaya, y la naturaleza, no pretendíamos así como, y es que fíjate que pasó esto y pasó lo otro y pasó aquello. No, no, no. Sino que entendamos que dentro de lo que acontece se ha podido compartir un mensaje, ¿sí? Ya veíamos la semana pasada, insisto, el mensaje del sol que se detuvo en Gabaón. Ya veíamos en la creación, hablábamos de cómo la podemos entender y cuál es el mensaje de los textos. Y ahora vamos a ver entonces, ahora sí, la tempestad calmada. Pero recordemos esto, la naturaleza tiene una cierta autonomía. Es más, lo voy a decir porque lo pensé todo el rato y porque lo pensé cuando estaba también preparando el tema. Nunca olvidaré, o bueno, espero nunca olvidar, eh, que hace aproximadamente 6 años más o menos fuimos a un curso de bueno, fuimos a un curso de Cristología a la Ciudad de México, pero aprovechamos para ir a una plática sobre un poco de la ética y demás. Y el expositor, un jesuita, dijo una frase de esas que son tan sencillas, están tan a la mano y que no nos hemos percatado de ellas, que cuando las escuchas dices, pues sí es cierto, no, no, pues es que no puede ser de otra manera. Y él decía, nunca he visto o nunca se ha visto una mariposa con problemas vocacionales. ¿Verdad? Como diciendo, los que tenemos problemas vocacionales somos nosotros. La mariposa siempre sabe a dónde tiene que ir. Y pensemos en la mariposa, pensemos en la gallina, pensemos en los ríos, pensemos en toda la naturaleza, no tiene problemas vocacionales, es autónoma también, ¿no? En cambio, nosotros sí tenemos muchos problemas vocacionales. Bueno, volviendo entonces, ya dejando eso de lado, ¿qué onda? Ya me decía esa pregunta así muy ordinaria, muy del vulgo, ¿verdad? Pero ¿qué onda con la tempestad calmada? Leámosla y repito, hagámoslo desde San Marcos. Nos encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Y permítanme no meterme ni en Mateo ni en Lucas de momento, porque lo que me interesa es hacer el análisis a partir de este Evangelio. Este día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Despidan a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Vean qué bonito y yo quisiera entonces darles dos o tres puntos que en ocasiones anteriores, insisto, hemos trabajado, pero también, como me encanta decirlo, pues de hecho ya empezamos con un acercamiento a la naturaleza que no hemos hecho en otros momentos, así que vayamos por partes. Generalmente eh, ponemos la lupa, por así decirlo, como que nos enfocamos, uno, en esta capacidad que tiene Jesús de, de calmar este viento y este mar, ¿no? Segundo, pues también lo decimos constantemente, la situación de que en el Oriente Próximo Antiguo, no solamente con el pueblo judío, sino el Oriente Próximo Antiguo, se creía que el mar era dominio de los demonios, bueno, porque los demonios no son una
creencia únicamente del pueblo judío, luego del pueblo cristiano, sino que era una creencia de muchas, pues, creencias o religiones, repetí la palabra, religiones de aquellos tiempos y aquellos lugares. Entonces, pues aquí con lo que nos encontramos, una vez más, no es con la descripción de una tormenta en alta mar, ¿sí? No es la intención de Marcos y posteriormente de Mateo y Lucas contarnos acerca de una tormenta que pasó, por varias razones. La primera, porque ese tipo de tormentas eran cosas de las más comunes que se daban. Suelo contar esto, y esto seguramente lo habré contado cuando dimos el tema La tempestad calmada como análisis bíblico, que no es lo que estamos haciendo el día de hoy, insisto, pero suelo contarles que cuando yo empezaba a leer un poquito así de la composición geográfica e hidrográfica del pueblo de Israel, me di cuenta de que lo que llamamos el mar de Galilea pues era un lago. Y yo decía, pero ¿cómo puede un lago tener una tormenta? Era mi duda, ¿no? Es para mí que pues eso no es una exageración. Incluso en algunos temas que di, siendo joven, y al usar este texto, yo decía, les decía, bueno, pues de aquí también podemos ver que así como los discípulos llenaban de miedo, también nosotros a veces, les decía yo, hacemos nuestras tormentas en un vaso de agua, ¿no? Como diciendo, pues es que la verdad, minimizando, por supuesto, una tormenta en el lago de Galilea o mar de Galilea, que también se le llama así. Ya después, estudiando, supe que en realidad sí había tormentas en este lugar, sí había marejadas. Ya hemos dicho con Francisco Varo, en un libro que él tiene de Jesús Rabí, Jesús, Rabí Jesús de Nazaret, él dice que en este lago había tormentas breves pero violentas. Y en otro momento, Raymond Brown dice, efectivamente, en este lugar se daban las tormentas. Pero pues si en ese lugar habían habitado, por lo menos, recordemos, sus cuatro primeros discípulos, ¿dónde los fue a encontrar? En ese lago. Ya lo conocían, ya conocían el lago, ya conocían las tormentas, ya conocían la situación. Entonces, pues no era propiamente algo ni novedoso, ni que realmente les llenara de miedo como tal, sino que nos está diciendo algo más. Repito, no está describiendo una tormenta, está describiendo una batalla. Aquí sí tenemos una batalla bien interesante entre la, eh, eh, la divinidad que hay en Jesús, el Jesús que es Dios, y las fuerzas demoníacas, ¿no? Las fuerzas diabólicas, por así decirlo también, ¿no? Repito esto por el dato que ya conocemos acerca de que el mar era considerado por religiones del Oriente Próximo Antiguo como esta morada de los demonios. Pero hoy quiero hacer énfasis en dos cuestiones, dos sencillas cuestiones. La primera tiene que ser definitivamente la confirmación de que este texto, aunque narra una batalla, no una tormenta, de quien habla es del vencedor, ¿sí? Es decir, esto está contado únicamente para hablar de Jesús. Ese es el punto que a veces lo olvidamos. Últimamente, por ejemplo, con unos de mis alumnos del seminario, de los que acaban de ingresar a la formación para, para el sacerdocio y apenas siguen su recorrido, por ahí compartimos algunas cuestiones y una de mis intenciones ha sido el decirles que no malinterpretemos la escritura como un conjunto de narraciones, algunas muy interesantes, por cierto, otras muy simpáticas y otras que dice uno, no lo entiendo, ¿no? Sino que debemos tener presente que todo lo que está ahí escrito está en función de Jesús, ¿sí? Todo. Que si cuentas la anunciación del ángel a María, está en función de Jesús. Que si cuentas que un viejito estaba esperando ya nada más que se cumpliera una profecía, está en función de Jesús. Que si cuentas la muerte de Juan Bautista, está en función de Jesús. Que si cuentas la muerte o suicidio, como lo quieras ver, del mismo Judas, está en función de Jesús. Todo está en función de Jesús, todo, absolutamente todo. Entonces, cuando entendemos esto, no es el milagro, no es propiamente el milagro lo que se quiere contar,
Y te lo voy a decir de una vez, me voy a anticipar a la conclusión casi casi. De hecho, lo que tenemos aquí no es la narración de un milagro, sino la narración de una enseñanza doctrinal. Y voy a hacer un poquito la diferencia. Si uno quiere contar un milagro, el énfasis está a lo mejor en la misericordia de Jesús, que los sinópticos tenían mucho eso de contar milagros para contar la misericordia de Jesús. No, aquí nos encontramos ante un texto doctrinal y es que tenemos que recordar que los primeros catecismos eran los evangelios también, ¿sí? Y el clásico ejemplo que a mí me gusta mucho contar y lo cuento a cada rato, por seguramente ya me lo han escuchado, el clásico ejemplo es la parábola del sembrador. Si ustedes recuerdan, Jesús no explicaba sus parábolas, pero cuando uno ve la parábola del sembrador, se da cuenta de que ahí hay una explicación de qué significa esta parábola. Qué raro, Jesús no la contaba. Lo que pasa es que se dice que los estudiosos van diciéndonos que de repente usaban las parábolas que había contado Jesús para dar la catequesis de entonces y que al irse transmitiendo se iba poniendo por escrito y todo esto, y que en algún momento alguien puso la parábola y junto puso la explicación de la parábola y que después de un tiempo alguien fusionó la parábola con la explicación que un catequista había puesto ahí junto y las sumergió, las fundió, mejor dicho, las fundió en un solo relato en donde es el mismo Jesús el que le explica, cuando en realidad eh, es probable que no haya sido así, repito, sino que como eran libros de enseñanza, pues por eso. ¿Y por qué les digo que lo que tenemos delante de nosotros es justamente un relato de enseñanza, de doctrina? Porque si en este momento, y fíjense, tomando en cuenta mil cosas, incluso el tema bíblico, de análisis bíblico que hemos tenido en otros momentos, yo les puedo preguntar, ¿qué es la barca? Y desde hace un tiempo para acá, incluso desde el mismo tiempo de la epidemia, se volvió a escuchar algo que ya se decía desde mucho antes. Decían, la barca es la iglesia, ¿verdad? Yo creo que todos lo recordamos así. Incluso cuando el Papa Benedicto XVI eh, nos regaló un año dedicado a la fe, el logotipo del año de la fe tenía una barca. Y dentro de la explicación de los simbolismos se decía, pues la barca es la iglesia. Y eso se ha dicho toda la vida. Bueno, en este caso no. En este caso concreto, con San Marcos, la barca no representa a la iglesia. Miren, aquí dice en el tercer párrafo, perdón, no es el tercer párrafo, es en el segundo renglón, me fui muy lejos. Leo desde el primero, de hecho. Este día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente, miren, y le llevan en la barca como estaba. Qué simpática expresión. Le llevan la barca como estaba e iban otras barcas con él. Qué simpática expresión. ¿Por qué le llevan la barca como estaba? Entonces habría que preguntarse, bueno, ¿y cómo está? ¿Sí? Y entonces lo que hay que hacer es, les voy a decir un secreto de interpretación que probablemente nunca nadie se los haya dicho. Van a ver, un secreto de interpretación bíblica. Ya ven que el primer secreto que les he contado para interpretar adecuadamente la Biblia, si alguien se acuerda, es leer el texto directamente. No que te lo cuenten, no que te acuerdes, que lo leas directamente. ¿Quieres interpretar bien la Biblia? Lee el texto. No intentes interpretarlo así de la nada. El segundo secreto así, que a lo mejor me estoy jugando el pellejo al decírtelo, pero pues yo quiero que mi legado quede después, mi pobre enseñanza quede después para los que me continúen, está en leer antes y después del texto. Así es. Espero que no hayas esperado grandes revelaciones. No, no, no. Es algo muy sencillo, que ya otros lo han dicho. ¿Cómo le llamamos eso? Contexto literario. ¿Sí? Porque hay muchos tipos de contextos. Y un contexto de un texto está en leer un poquito antes y leer un poquito después. Te lo voy a poner muy fácil. Imagínate, si son 5 textos, imagínate, ¿no?
Y el primer texto te habla voy a ponerlo así, incluso ya dimos un tema cuando hablamos de la suegra de Pedro, lo vimos así, y lo rebajo a tres textos en lugar de cinco. Hay un texto de un exorcismo, está la curación de la suegra de Pedro, y luego viene otro texto de exorcismo. Y curiosamente, en el texto de la curación de Pedro, de la curación de la suegra de Pedro, Jesús no habla con la suegra, sino que le habla a la enfermedad, a la fiebre. Entonces, si está entre exorcismos y Jesús le habla a la fiebre, decíamos, pues la interpretación de ese texto es que lo que hace Jesús es un exorcismo, justamente, ¿no? Si se acuerdan, el video está por el canal para ver si alguien se recuerda en algún momento, pues ahí está también para que lo retomemos. Entonces, a eso me refiero, a que el contexto a veces es muy, muy necesario para poder entender lo que está diciendo, y en este caso nos es muy necesario. Dice que lo lleva en la barca como estaba. Voy a decirlo de la siguiente manera, así con lo que estaba haciendo. Entonces la pregunta es, ¿y qué estaba haciendo Jesús en la barca? Pues no estaba pescando, no estaba perdiendo el tiempo. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús en la barca? Estaba enseñando. Así es. Entonces, en este momento, la barca no es figura de la iglesia, sino que es figura de la cátedra de Jesús. ¿Sí? Es figura del, eh, ¿cómo llamarle? Dice por ahí, si leyeron ya los textos que les mandé, dice la religiosa, es, haciendo alusión a un biblista, es el lambón marítimo, algo así es la expresión, lambón del mar, ¿sí? Es de donde Jesús enseña. Así que esta barca es la barca de la educación en la fe, por así decirlo. Así que no nos encontramos, insisto, ante un relato eclesial, al menos en Marcos no, por supuesto, no nos encontramos ante un relato de milagro como tal, sino que nos encontramos ante un relato de enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Pues ahí está la pregunta, ¿no? Es, primero, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Vamos ahora al contexto histórico, no al literario, al contexto histórico. San Marcos escribe para una comunidad que está siendo perseguida, que está siendo asesinada. Sus miembros son injuriados, son lastimados y algunos son asesinados. La comunidad de Roma de los primeros siglos. Entonces, cuando Marcos escribe esto, también escribe este documento o ese texto para dar a su comunidad esperanza. Es el segundo punto. Les quiere ofrecer un respiro, un alivio. ¿Por qué? Porque los cristianos de Roma veían cómo efectivamente las fuerzas del mal simbolizadas en esta tormenta, y siendo concretamente los romanos, justo los que los perseguían las autoridades romanas, llegaba a un punto en el que se preguntaban, ¿por qué Jesús no hace nada por nosotros? ¿Por qué nos deja nuestra suerte? Pareciera que estamos aquí reunidos en la iglesia y pareciera que Él está dormido, no le interesa. Por eso es que cuando se escribe este texto, San Marcos, y pues, los evangelistas en general, yo creo que esa es parte también de la inspiración, pero bueno, son unos excelentes escritores porque tienen una forma tan, pero tan profunda de poder dar los mensajes que lo hace de una manera genial, ¿no? Y hace alusión a los salmos, y hace alusión al justo, y hace alusión a la divinidad, pero también hace alusión a la realidad que se estaba viviendo. Y esa es la realidad de que estaban siendo zarandeados, definitivamente, ¿no? Los romanos. Entonces, esa pregunta le dicen, bueno, lo despertaron y dijeron, maestro, ¿que no te importa que perezcamos? ¿Sí? Y uno se pregunta, o uno piensa, ¿no? Le estaban preguntando que si no le importaba que pereciera en el agua, no, estaban pereciendo en el martirio romano, ¿sí? Ahí estaban pereciendo. ¿No te importa, maestro, que estemos pereciendo? Y entonces él, habiéndose despertado, dice, increpó al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza y les dijo, esta es la pregunta de Jesús, la pregunta de Jesús, ustedes saben que nosotros tenemos
afirmaciones o ideas o frases como la siguiente. Una pregunta no se responde con otra pregunta. Yo he escuchado a mucha gente que dice eso. No respondes una pregunta con otra pregunta, pero honestamente eso no es una regla para todo el mundo, ¿no? Ni en toda situación. En ocasiones sí es necesario que una pregunta no se responda con otra pregunta, pero para Jesús preguntar es un recurso didáctico. Entonces, cuando Jesús es interpelado, Jesús a veces también como que responde, pero haciendo preguntas. Y aquí no dice, no te importa que perezcamos, sino que Él se levanta por sobre esa voz que está diciendo, está dudando, y le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Les recrimina su falta de fe o su poca fe? Se la recrimina. Entonces, esto es muy fuerte, porque, repito, ¿no? A veces uno, híjole, no valora, definitivamente no valora lo que hacen los demás, o en este caso lo que hacen los hermanos y lo que hizo el mismo Jesús. A veces uno dice, ay, es que yo quisiera esto, o sea, no me fijo, hablando de la iglesia, no me fijo que hay un hermano que llega temprano a las reuniones y que pone las sillas, no me fijo que hay un hermano que se va al final y que acomoda todo. Yo simplemente llego, ya está todo puesto, tenemos la reunión y me voy y dejo todo como está, ¿no? No me fijo que hay algunos hermanos que están bien metidos, a lo mejor en el consejo parroquial, están metidos con las actividades de la iglesia, y para mí es muy fácil decir, hoy no puedo, hoy no voy, hoy no hago. No valoro, porque eso es no valorar lo que están haciendo los demás. Pero adivinen quién es el primero que se queja, el que menos hace. Entonces, cuando se le dice en boca de Jesús, ¿no? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué no tienes fe? Es también una cierta recriminación y una cierta invitación a valorar a aquellos que están dando su vida por la fe. Es interesante. De aquí viene nuestra reflexión final, que es justamente hablar de nosotros. Evidentemente, nuestras tormentas son distintas a las que tenían los primeros cristianos. Definitivamente. Habrá algunas muy parecidas, pero al menos yo lo voy a decir desde de mi plataforma, desde mi vida. Quizá extienda un poquito el comentario, pero por favor, aplíquenlo cada quien para su vida. Cada quien para su vida. Todas las vocaciones, en primer lugar, y dentro de las vocaciones, todos los estados de vida tienen sus propios momentos en los cuales tienen que valorar lo que aquellos que están caminando a la par de uno está haciendo. Porque si no lo valoramos, vienen las tormentas, ¿sí? La tormenta no es el principio, es la consecuencia. La tormenta no es el principio que nos va a poner mal, no es el principio de que nos movamos, no es el principio de el desastre y el estrés, no, no, no. La tormenta es consecuencia de que no hemos sabido tener fe antes de la tormenta, y cuando digo fe, no me refiero a que creamos con toda nuestra fuerza en Dios, no, 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 sino esa fe que trabaja, que habla, que valora, que agradece, que busca la conversión propia y que busca la santidad, insisto, lo digo por mí, por ejemplo, de los matrimonios. Eh, Tengo por ahí, y lo digo es porque no sé si en otro momento podamos, pero el próximo 26 de octubre, en más o menos 11 días, me invitaron a compartir un tema para matrimonios y les quiero compartir una cosa bien interesante. Y se los digo a ustedes antes porque es una clave, pero pues no sé, no es para un decanato aquí de la ciudad. Entonces no es, no sé si es una invitación abierta, pero se los comparto a ustedes un poquito antes. Ya lo he dicho en otros momentos, pero lo comparto aquí. Y es que en ocasiones nosotros seguimos viendo el matrimonio o valorando o evaluando el matrimonio únicamente con parámetros humanos, ¿sí? Y es que, por ejemplo, no les voy a decir todo, pero les voy a decir el resumen nada más. Por ejemplo, humanamente se valora mucho la comunicación. No digo que no la valoremos, no, 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 es necesaria, por supuesto, ¿no? La comunicación en el matrimonio es
imprescindible, pero en el matrimonio cristiano la comunicación no es únicamente, lo incluye, pero no es únicamente charlar o mejor aún, escuchar, proponer sin pelear, conocer, sino que en el matrimonio cristiano la comunicación es comunicación de la gracia, ¿sí? El matrimonio cristiano está llamado no nada más a comunicárselo de uno al otro, sino comunicarle al otro lo que viene de Dios. Ese es matrimonio cristiano, ¿sí? Lo que viene de Dios, no solamente lo que viene de mí. Eso es matrimonio al estilo humano y es bueno, repito, y es necesario, pero el matrimonio, cristianamente hablando, es un sacramento. Entonces, en ese sentido, pues es también una forma de recibir la gracia. Así que debemos tomarlo en cuenta porque si nosotros, y ahí viene el final, en nuestro matrimonio, por poner el ejemplo, no estamos transmitiendo gracia, van a llegar las tormentas. Si en nuestra vida laical, sea la que sea, si nuestros grupos de iglesia, si nuestras amistades incluso no transmitimos y recibimos gracia, entonces van a llegar las tormentas. Es más, a veces, incluso transmitiendo gracia, llegan las tormentas. Imagínate cuando no hacemos las cosas dentro de la voluntad de Dios. Así que el problema no está en ver qué hacer cuando llegue la tormenta, tendrá que verse en su momento, sino que el punto del día de hoy al que quiero llegar es que tenemos que ver, evaluar nuestras vidas de fe para que no haya tormentas innecesarias. Habrá tormentas que por el hecho de que la naturaleza tenga autonomía, van a llegar. Pero también nosotros somos responsables y somos los que de alguna manera eh, hacemos que haya tormenta. De esas sí nos toca responder, de las otras no. De las otras están en las leyes naturales, pero hay tormentas que nosotros provocamos. De esas sí nos toca responder. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.